tema de hoy es escuelas literarias. Tema fundamental para el ICFES, para la prueba Saber ICFES. ¿Por qué razón? Porque dentro del examen que te va a presentar, ¿sí? Aparecen varios textos. Hemos visto que hay texto discontinuo, textos informativos, argumentativos, y fuera de eso está el texto literario, en el cual pues van a aparecer textos de diferentes escuelas literarias, de diferentes movimientos que ha habido a través de la historia de la humanidad y que han reflejado prácticamente un instante, ¿sí? Un instante en la forma en que el individuo, el ser humano, se expresa. Entonces, partamos de lo siguiente, que las escuelas literarias es un movimiento o corriente literaria, es la variedad o animación en el estilo o en la composición poética literaria y que es característica de una determinada época o tendencia artística. Venimos de la tradición oral, la cual la humanidad vivió durante mucho tiempo ahí. Puede decir que 3 o 4 millones de años aproximadamente, hasta que llegó el momento de la escritura y ese fue un salto cualitativo en el ser humano. Comenzaríamos diciendo que lo siguiente: a través de la historia de la humanidad han aparecido diversas corrientes o escuelas en las que los escritores utilizan determinadas formas de expresión artística que reflejan el ambiente estético, es decir, en cada época hay un ambiente estético como el que estamos viviendo hoy en día y el espíritu de su época. Este espíritu y modo de expresión da margen a la formulación de principios que se reúnen en lo que se denomina escuela literaria. Ahora bien, si nos vamos tiempo atrás, claro, podríamos hablar de una tradición oral, pero cuando comenzamos a escribir, ¿cierto? Ahí es prácticamente donde podríamos hablar de escuelas literarias. La primera de todas va a ser el periodo clásico. Ese periodo clásico se divide del siglo V antes de Cristo y el siglo V después de Cristo. Eso comprende lo que fue Grecia y Roma. ¿Sí? Por eso se llamó periodo clásico a la antigüedad grecorromana. Los temas de la literatura fueron tomados de las leyendas y de la mitología. Ese mundo que había ahí era pues la creencia de los individuos, de los seres humanos en ese entonces, era en seres que tenían poderes y que marcaban el destino de nosotros, de los hombres, ¿sí? Y ahí surgieron unas creencias y todos esos personajes se incorporaron a la literatura. Su estilo se caracterizó por la búsqueda de la armonía, es decir, de que todo fuera perfecto y del equilibrio entre el contenido y la forma. De ese periodo clásico, ¿sí?, que hace referencia al arte griego y romano especialmente, abarca desde el 500 al 323 a.C., con la muerte de Alejandro Magno, ¿sí? Y la época de oro romana, aproximadamente desde el 70 a.C., con Julio César en tiempos de la República, hasta el 476, caída del Imperio Romano de Occidente de nuestra era. Hay dos etapas en la historia de la humanidad. Pues esa en la que empezamos a escribir hace 6.000 años, a partir de ahí comienza la historia. Lo que conocemos de antes, pues es porque se va recogiendo, se va recopilando, se van haciendo, digamos, suposiciones, se van planteando hipótesis que con el tiempo se van demostrando, ¿sí? Pero en cambio de eso, ya cuando comienza la escritura, todo eso se empieza a demostrar en forma, ¿sí? Porque hay un testimonio, ¿sí? Hubo un periodo clásico en Grecia. Grecia tuvo un dominio político, económico, cultural, que se extendió
por muchas partes del mundo, ¿sí? Y ya cuando Grecia llega a su decadencia, entonces Roma ocupa su lugar. Y todo lo que había en Grecia, Roma pues, lo asimila, lo toma para él, ¿sí? Para Roma. Y eso le sirve para dominar el mundo. Y ese periodo va a vivir tres etapas. Una de ellas, el Imperio Romano, pues va a vivir antes de eso la monarquía, la república, hasta llegar a la época del imperio. Y el imperio decae. El periodo clásico designa en su sentido más amplio a la literatura que ha significado un arquetipo, es decir, un modelo, o ha servido de modelo para el colectivo de un país. ¿Qué características destaca? Los sucesos heroicos de importancia nacional universal, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, ahí podemos ver varias, la Ilíada y la Odisea. Está escrito en verso, una poetisa, una escritora griega llamada Safo, que escribió varios tipos de poemas, Horacio, que era un escritor romano, ¿sí?, que vivió durante esa época, y esos textos se conservan. Hay que tener en cuenta también algo, que cuando cae el Imperio Romano se quema la Biblioteca de Alejandría y se pierden muchos documentos, y muchos de ellos, los que preservan, se van para Milán y caen a Roma, y eso se va extendiendo por el mundo. Hoy en día todavía los tenemos y los leemos. Por eso se llama clásico, porque prevalece a través del tiempo. Es algo que mejor dicho, la humanidad lo va a recordar para siempre. Los dioses se toman como elementos importantes dentro de la literatura, y por lo general los héroes son reales. Y hablando de que está escrita en verso, pues no utilizaban mucho la prosa. El lenguaje era una especie, pues los textos eran una especie de cantos. Hay abundancia de personajes. Al leer uno la Ilíada, y lo mismo la Odisea, va a encontrar muchos personajes. También pasa con la Eneida. Las temáticas poseen un ordenamiento racional, a diferencia de la lírica, que es recitada. Y la épica, que tiene que ver con las gestas heroicas de los pueblos en sus diversidades, son poemas, cantos, himnos, romances, que son los que van a cobrar mayor auge en esa época. Cuando se da todo este periodo, pues el de Grecia y el de Roma después, el simple hecho de que Roma hubiera vivido tres periodos le llevó también a su decadencia, ¿sí? Cuando Roma llega a la época del imperio, pues al interior de Roma hay guerras civiles, se presentan enfrentamientos, hubo una época en que mataron incluso emperadores, y eso los llevó a tener, pues a atravesar crisis, y eso se reflejó, claro, eso se reflejó, y había un grupo, pues de personas que tenían creencias cristianas, creían en en un solo Dios, mientras los romanos eran paganos, ¿sí? Y ese enfrentamiento pues dio como resultado que los cristianos se tomaran a Roma, y después de la caída de Roma pues lograran, digamos, imponer sus creencias, que se extendieron por el mundo y todavía están ahí, ¿cierto? Entonces ese periodo se va a llamar el medioevo, ¿sí? O el oscurantismo también. Luego se dice que la Edad Media o medioevo es un periodo histórico de Occidente, o sea, en Europa, que se desarrolló entre los siglos V, después de la caída del Imperio Romano, y el siglo XV, dirigiéndose en dos tramos principales: la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo V al siglo XV. En 1492 es cuando los españoles llegan a estas tierras. Entonces miren que se conoce un nuevo mundo. Normalmente se considera que se inició en el año 476
con la caída del Imperio Romano y Occidente y que finalizó en 1492 con el descubrimiento de América, o un año después con la caída del Imperio Bizantino. Aunque muchos la consideran una época oscura. Sí, fue una época oscura, algunos la consideran. Pero también hay que tener en cuenta algo. Lo cierto es que a lo largo de estos 1000 años el mundo cambió profundamente y se sentaron algunas bases de las bases del mundo moderno. Hoy en día las universidades existen gracias a la Edad Media. Además, se inventaron infinidad de artilugios esenciales de nuestro día a día actual. Hubo descubrimientos, hubo inventos, claro, ¿sí? Pero que en aquellos tiempos supusieron un gran avance para sus coetáneos, ¿sí? Como las gafas se inventan en la Edad Media, la imprenta se inventa en la Edad Media y el reloj mecánico. Entonces miren que tampoco podemos decir que haya sido completamente negativa para la humanidad. Un periodo que logró vivir la humanidad durante 1000 años. Sin embargo, hubo avances. Ya el periodo medieval, pues en lo que atañe pues a su literatura, ¿sí? Lo que habíamos dicho anteriormente es el periodo transcurrido desde la caída de Roma en poder de los bárbaros hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos. En estos siglos se produce un largo tránsito entre el mundo antiguo y el mundo moderno. El mundo antiguo es el de Grecia, ¿sí? Y el moderno es cuando comienza ya, digamos, el siglo de oro, y después más adelante el siglo de las luces, la época del racionalismo, ¿sí? Caracterizado por la fragmentación territorial del Imperio Romano en nuevas naciones y por el crecimiento del cristianismo. Es decir, Europa se divide en varias cosas, ¿cierto? Muchas naciones que existían desaparecen y surgen otras nuevas, ¿sí? Ahí es donde se ha dado, digamos, se ha originado gran parte de la historia. Características de la literatura. Durante este periodo se afirman las distintas especies de los géneros literarios tradicionales y se perfilan dos grandes campos estilísticos, el popular y el culto. La literatura popular se caracteriza por aquellas formas que nacen de las lenguas romances, el verso irregular, los temas cotidianos y la fe religiosa del hombre común. Era una época en que toda la gente creía tenía fe, ¿sí? Eso no se podía descartar probablemente. Pertenecen a la literatura popular la poesía juglaresca, los romances viejos, los cantos amatorios y religiosos y las representaciones pastoriles. La literatura está escrita en latín, porque la lengua de los romanos era el latín y en lengua romance. Pertenecen a ella la poesía eclesiástica de la iglesia, los signos religiosos, las vidas de santos o hagiografías, como se dicen, algunos textos jurídicos, historiográficos y principalmente filosóficos. Entonces nosotros no podemos decir que la Edad Media fue pobre en cultura, no, tuvo una riqueza cultural. En todas las obras está presente la espiritualidad y la religión, y la promesa se mantiene en un nivel culto. El género principal de la poesía épica fue el de los cantares de gesta. Es donde podemos encontrar el Mío Cid, el Mestre de Juglaría. Muchos autores eran anónimos, como hubo otros que se pudieron conocer, como vemos ahí, el libro del Buen Amor, el Conde Lucanor, las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y la Celestina atribuida a Fernando de Rojas. Es una época muy rica a nivel cultural. Eso no se puede descartar. Hubo avances científicos también. Que la iglesia tuvo un poder, sí tuvo un poder, eso es cierto. Que hubo inquisición, también es cierto. En lo político hubo cosas que verdaderamente la humanidad las ha revisado, o los historiadores han visto y han encontrado que tuvieron un lado negativo, ¿cierto? Ahora bien, caído pues ya llegando a su fin la Edad Media,
empieza una época nueva para la humanidad, que va a ser conocida como el Renacimiento. Recuerden que en 1492, pues Colón llega a estas tierras. Entonces, esa creencia que había en la Edad Media de que el mundo era plano y que se llegaba a un punto en el cual, como esta mesa que vemos ahí, los barcos caían allá al fondo y ya, eso ya, hasta ahí llegamos, eso cayó, porque con la llegada de esos barcos a estas tierras se demostró que la tierra era redonda, ¿sí? Y el mundo cambia y la forma de pensar de la gente va cambiando. Es como esos nuevos descubrimientos y avances que hay hoy en día, la gente va cambiando la forma de pensar. Entonces la ciencia aporta mucho al avance de la humanidad, lo mismo la literatura, todo esto aporta que nosotros avancemos. El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo. Entonces hubo escritores en la Edad Media que cuestionaban lo que pasaba en la Edad Media y ahí surgió el humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo, mientras en la Edad Media se creía que el hombre era un capricho de Dios, ¿cierto? Que todo lo que el hombre hacía era porque Dios lo quería. Entonces había gente que leía y decía que eso no era cierto y cuestionaba esa forma de ver el mundo. Y por eso en esa época del Renacimiento se va a llamar antropocentrismo. Lo que hace en la época de la Edad Media va a ser conocida como el geocentrismo, porque se pensaba que la Tierra era el centro del universo y Dios estaba por encima de todo. El nombre Renacimiento se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana. Lo que van a hacer estos escritores de esa época es retomar todo lo del mundo griego y romano. Lo clásico, es que lo clásico es lo que nos va a salvar siempre, ¿sí? Ante un hundimiento, pues la humanidad entonces se estaba hundiendo también en la Edad Media, hubo pestes, guerras, todo eso sucedió. Características: la incorporación de antiguas creencias, los temas de mitología, la historia, así como la adopción de antiguos elementos simbólicos. Esos antiguos elementos simbólicos eran los de la cultura grecorromana. Surgimiento de una nueva relación con la naturaleza. Ya el hombre miraba la naturaleza, buscaba explicar pues, el fenómeno natural. Sí, en la Edad Media el fenómeno natural lo explicaban que eso era una voluntad de Dios, una voluntad divina. Llegaban las pestes y arrasaban con poblaciones enteras de la Edad Media. ¿Por qué? Porque quienes gobernaban, quienes estaban manejando el mundo, consideraban que eran castigos que no lo merecíamos. Pero había un grupo de individuos en ese entonces, en el periodo de la Edad Media, que leían y controvertían eso, y el que se atreviera a controvertirlo, pues le esperaba el tribunal de la Santa Inquisición o la hoguera. Decíamos lo siguiente, que en la Edad Media, ¿sí?, todo, pues quien se atreviera a difundir, ¿sí?, un concepto diferente a lo que era, digamos, la voluntad divina, era llevado bien sea, era juzgado bien sea por el tribunal de la Santa Inquisición o era llevado a la hoguera. Y el Renacimiento va a ser prácticamente la difusión del humanismo, ¿sí? En el Renacimiento el nombre pues en sí se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, y en sí es uno de los grandes momentos de la historia universal. Nos saca del medioevo y nos lleva al mundo moderno, sin dejar de desconocer pues que en la Edad Media hubo avances también. ¿Cuáles eran las características del Renacimiento? La incorporación de antiguas creencias que venían del periodo grecorromano, los temas de mitología. Recuerden que
la literatura greco-romana incorporaba prácticamente los dioses, la historia, así como la adopción de antiguos elementos simbólicos, surgimiento de una nueva relación con la naturaleza. Es decir, el hombre en ese entonces va a observar la naturaleza, la va a estudiar, lo que no se hacía en la época del medioevo. Se podía estudiar, pero eso estaba, digamos, eso no se podía difundir ni dar a conocer siquiera. Que va unida a una concepción ideal y realista de la ciencia, entonces todo cambia. Mientras en la Edad Media la ciencia queda atada a la Iglesia, en el modernismo, en el Renacimiento, ya la ciencia se suelta de la mano de la Iglesia. La matemática se convierte en la principal ayuda de un arte que se preocupa incesantemente en fundamentar racionalmente su ideal de belleza. El Renacimiento hacia el hombre, hacia el hombre medida de todas las cosas. Presupone en el artista una formación científica que le hace liberarse de actitudes medievales y elevarse al más alto rango social. Una actitud medieval es, mejor dicho, seguir pensando que la Tierra era plana. Porque con la llegada del hombre a estas tierras, a este continente, o con la llegada de Colón, ¿sí? El mundo cambia, la visión del mundo cambia completamente. ¿Sí? Esa época en la cual la gente creía que el mundo llegaba hasta un límite, como esta mesa, y ahí caían los barcos, ya eso se va borrando completamente. Eso tomó tiempo también. Y eso se logra elevar al más alto rango social. ¿Quiénes van a ser los autores destacados de esa época? Y las obras: El Cancionero de Francisco de Petrarca en Italia, las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega en España, el Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra, Romeo y Julieta, todas las obras de Shakespeare, Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear, El Sueño de una noche de verano, El Mercader de Venecia. Esas obras de Shakespeare van a ser, pues si nosotros miramos el periodo clásico griego, encontramos que ahí hubo obras de teatro, porque el teatro surge en Grecia, ¿sí? Y miren que el teatro vuelve en el Renacimiento, ¿sí? No es que en la Edad Media estuviera prohibido el teatro, simplemente que había obras que no se podían presentar. Hubo una época que fueron prohibidas las comedias. En cambio, ya en el Renacimiento surgen las tragedias y las comedias nuevamente. Bueno, más adelante, si decíamos que en el Renacimiento es del siglo XV y siglo XVI, mucho más adelante va a surgir otra escuela literaria conocida como el Barroco. Y el Barroco es la literatura que se desarrolla en España, fundamentalmente durante el siglo XVII, frente a la visión optimista y armónica del Renacimiento. El Renacimiento tuvo una visión optimista y armónica de la época, y se creía pues que el Renacimiento iba a salvar a la humanidad. Por eso esos escritores, pues esos filósofos y todos esos pues, artistas fueron considerados humanistas. Se instala ahora en la literatura un profundo desengaño. Eso es lo que va a suceder con el Barroco. El Barroco va a plasmar el desengaño porque verdaderamente el Renacimiento no lo logró. Un juego continuo entre apariencia y realidad. Eso es lo que se va a observar en las obras del Barroco. Y un estilo artificioso y complejo opuesto al ideal de claridad renacentista. El Renacimiento era claro, era preciso, era perfecto, era armónico. En cambio, el Barroco va a mostrar lo opuesto. Todo esto estuvo influido por la decadencia política del momento, que generó sentimientos pesimistas, desconfianza y temor. Si en la Edad Media hubo guerras, hubo pestes, pues en el Renacimiento también hubo guerras y también hubo pestes. Y
a raíz de eso es que surgen unos escritores que van a cuestionar también el Renacimiento. Sin embargo, la decadencia política y social no se reflejó en el ámbito cultural, que por el contrario fue una época brillante, sorpresiva, original e ingeniosa. Entonces no se puede decir que pese pues al pesimismo, a las guerras y todo eso, no brilló la literatura, brilló también. En el siglo XVII fue un momento de profundos contrastes, poesía profana, pues que ofendía, digamos, lo religioso versus poesía religiosa. Grandes fiestas cortesanas, porque el mundo mostraba, digamos, a los reyes, a los duques, a los condes, a la aristocracia, derrochando dinero. Y la pobreza era impresionante. Y junto al siglo XVI fue un periodo de plenitud artística, de ahí que se conozca estos siglos como nuestro siglo de oro. ¿Qué característica? El pesimismo. El Renacimiento no consiguió su propósito de imponer la armonía y la perfección en el mundo, tal y como pretendían los humanistas, ni había hecho más feliz al hombre. Las guerras y las desigualdades sociales seguían estando presentes, el dolor y las calamidades eran comunes en toda Europa, la peste, ¿sí? Se instala un pesimismo intelectual, pues los escritores al ver ese mundo en que estaban viviendo, pues se vuelven pesimistas, y que eso se acentúa más unido al carácter desenfadado de que dan testimonio las comedias de aquella época. Pues hubo escritores que escribieron comedias, por ejemplo ahí está Molière, ¿sí? Y las truhanerías en que se basan las novelas picarescas. Cuando uno lee una novela de Góngora, de Calderón de la Barca, también va a encontrar personajes que pertenecen al bajo mundo. Entonces quiere decir que el Renacimiento no logró pues lo que se proponía, un mundo mejor, ¿no? Se le llama modernismo también, porque rompió con la Edad Media. Entonces miren que a medida que va avanzando el tiempo, pues no podemos decir que las cosas están mejor que antes, pueden estar hasta peor. Eso nosotros no lo sabemos. Hay una preocupación constante por el paso del tiempo. Hay una pérdida de confianza por los ideales renacentistas, y los autores de esa época, ahí los podemos observar, sus obras, Rimas Humanas y Rimas Sacras, de Lope de Vega, El sueño del juicio final y El mundo por de dentro, de Francisco de Quevedo, Soledades y otros poemas y 20 sonetos de Luis de Góngora, y La vida de sueño de Calderón de la Barca. Esas son las características en lo que tiene que ver en el arte, con el barroco. Pues ahí podemos ver un cuadro, ¿sí?, propio del barroco. Ahora vemos lo que es el neoclasicismo, ¿sí? Luego pasamos de un periodo, el siglo XVIII, perdón, este es del neoclasicismo, ¿sí? Definición, surge en el siglo XVIII. Neo es nuevo. Entonces, otra vez volvemos a los griegos, ¿sí? Volvemos otra vez a Roma. Y el mundo va cambiando. El mundo de la Edad Media era feudal. El mundo de la época del imperio griego y romano era el esclavismo. ¿Sí? Las formas de producción de esa época. ¿Sí? Y el mundo de antes de eso, pues es un mundo primitivo, donde no había esclavos ni siervos, ¿cierto? Pero ya al periodo de las civilizaciones, cuando surgen las civilizaciones, comienzan a desarrollarse a partir del esclavismo. Y después de eso, a lo que digamos la servidumbre, los siervos. Entonces ya ese mundo feudal va cayendo porque hay nuevos inventos, surgen máquinas, surge una cantidad de cosas nuevas, las fábricas, y surge una nueva clase social que va a ser considerada, pues antes de eso va a surgir la burguesía y pues va a surgir el proletariado, la clase obrera. Neo es nuevo, ¿sí?
Miren que es para designar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venía produciendo en la filosofía y que se había transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Europa estaba gobernada por reyes y todo lo que se hacía, todo lo que sucedía era por voluntad divina. Esta corriente se caracteriza por la utilización externa de formas artísticas de algunos estilos precedentes, greco-romano, renacentista y clasicista. Convierte las imágenes y temas del arte clásico en un medio para idealizar la realidad capitalista. Entonces ya el mundo cambia en el siglo XVIII, ahí comienza la revolución industrial. Se busca lo sencillo y natural. El escritor evita lo fantasioso e imaginativo y en cambio prefiere la expresión formal y razonada. Es la época de la razón. Predomina la razón sobre el sentimiento, la inteligencia sobre la imaginación y el deber sobre el placer. Se enfatiza lo moral. Al leer fábulas de esa época, pues ahí queda una moraleja y lo social de la actuación humana con el objetivo de combatir los prejuicios y las supersticiones mediante los conocimientos y los hábitos del estudio y la disciplina. Hay textos que siendo fábulas buscan ridiculizar a un personaje y dejan la moraleja. Se saltan solo los placeres sencillos, de tal manera que se evita revelar sentimientos íntimos a otras personas que no sean allegadas al escritor. Es una época en la cual no se habla del amor de una forma ideal ni nada de eso. Es racional. El exceso de rigidez, miren que lo de lo rígido va de mano con la razón. Y tantas reglas, es decir, dificultan la creatividad y esto obliga al escritor a desarrollar su obra dentro de moldes específicos sin posibilidad de una libertad amplia. Autores y obras: La Flor del Sarguén y Doña Elvira de Juan Meléndez Valdés, todos españoles. La esposa aldeana y la niñez laureada de José Iglesias de la Casa, español. El burro flautista de Iriarte y Noches lúgubres de José Cadalso, son autores españoles. España nos ha aportado mucho en lo cultural. Aquí tenemos el romanticismo, que es un movimiento artístico y literario que surgió entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Alemania e Inglaterra. Entonces miren que en muchas partes de Europa van a surgir diferentes escuelas literarias y el romanticismo se va a producir tanto en Alemania como en Inglaterra. Desde allí se extendió y lo mismo también se va a extender por toda parte de Europa y va a llegar a América. El movimiento romántico está basado en la expresión de la subjetividad. Miren que el neoclasicismo es la racionalidad, es la razón. En cambio, en el romanticismo es la subjetividad y la libertad creadora, en oposición al academicismo y el racionalismo del arte neoclásico. Tiene su origen en la influencia del movimiento germánico, que significa tormenta e ímpetu, desarrollado entre 1767 y 1785, el cual reaccionaba contra el racionalismo ilustrado, impulsado por tormenta e ímpetu. El romanticismo rechazó la rigidez académica del neoclasicismo, que para entonces había ganado la reputación de frío y servir al poder político. Entonces el neoclasicismo estaba al servicio del poder político según los románticos, los cuales rechazaban todo eso, pues lo que era la rigidez o la academia. Si quiere escribir, escriba, exprese lo que siente, diga lo que quiera. Y en el neoclasicismo era: usted va a escribir, ¿qué es lo que va a escribir? ¿Cómo lo va a escribir? ¿Sí? Recuerde que es la razón está por encima de todo. Y los románticos, pues ya sabemos qué significa romántico. La importancia del romanticismo radica en haber promovido la idea del arte como un medio de expresión individual.
Era el artista único. Yo solo escribo para mí, ¿cierto? Lo que siento, lo que creo. Dice el especialista Gombrich que durante el romanticismo, por primera vez acaso llegó a ser verdad que el arte era un perfecto medio para expresar el sentir individual, siempre naturalmente, que el artista poseyera ese sentir individual al que dar expresión. Aquí vemos una obra del romanticismo, un cuadro, La balsa de la medusa. Identifiquemos algunos rasgos comunes en términos de valores, concesión, propósito, temas y fuentes de inspiración del romanticismo. Subjetividad versus objetividad. Se saltaba la subjetividad, los sentimientos y los estados de ánimo sobre la objetividad y el racionalismo del arte neoclásico. Se enfocaron en los sentimientos intensos y místicos como miedo, pasión, locura y soledad. Imaginación versus inteligencia. Todo esto va a contrastar con el neoclasicismo. Para los románticos, el ejercicio de la imaginación era equiparable al pensamiento filosófico. Por ende, revalorizaron el papel de la imaginación en el arte en cualquiera de las disciplinas artísticas. Lo sublime versus belleza clásica. Se opone la noción de lo sublime frente a la belleza clásica. Lo sublime se entendía como la percepción de la grandeza absoluta de lo contemplado, que no solo place, sino que conmueve y turba al no corresponder a expectativas racionales. Entonces, no se nos olvide que el romanticismo no tiene en cuenta lo racional, lo emocional. Individualismo, es decir, soy yo como individuo, quien produce, quien se expresa. Entonces el romántico procura la expresión del yo. Todas sus obras están escritas en primera persona. El reconocimiento de la identidad individual, de la singularidad y la distinción personal. En la música, por ejemplo, esto se expresó como un desafío al público en la improvisación artística. El nacionalismo fue la expresión colectiva de la búsqueda de la identidad del individuo en una época de cambios vertiginosos. Era importante mantener el vínculo con el origen, la patria, la tierra, la herencia y la pertenencia. De allí el interés por el folclore. Esta es otra de las obras clásicas del romanticismo. Miren que ahí está la libertad guiando al pueblo, que tiene que ver con una época en la cual Francia hubo guerras, hubo decadencia, hubo lucha contra la monarquía, allá es donde surge la enciclopedia, la ilustración, todo eso. Eso es producto del romanticismo, de ese deseo de libertad, liberación de las reglas academicistas. Se propone la liberación de las rígidas reglas del arte academicista, particularmente del neoclasicismo. Subordina la técnica a la expresión individual y no al contrario. Redescubrimiento de la naturaleza. El romanticismo convirtió el paisaje en una metáfora del mundo interior y una fuente de inspiración. Por ende, se prefirieron los aspectos más salvajes y misteriosos del paisaje. Carácter visionario u onírico. El arte romántico trae a la luz el interés por los asuntos oníricos y visionarios, es decir, sueños, pesadillas, fantasías y fantasmagorías, donde la imaginación se libera de la racionalidad. Nostalgia por el pasado. Los románticos sienten que con la modernización se da por perdida la unidad entre el hombre y la naturaleza e idealizan el pasado. Tienen tres fuentes: la Edad Media, lo primitivo, exótico y popular, y la Revolución. Idea de genio atormentado e incomprendido. Los escritores románticos son considerados incomprendidos. El genio del romanticismo es un incomprendido y atormentado. Se le distingue del genio renacentista por su imaginación y originalidad, y también por la narrativa de una vida atormentada. Entonces casi todas las obras del romanticismo tienden a eso. Temas del romanticismo abarcan un registro tan diverso como el tratamiento de
podemos encontrar la Edad Media. Hubo dos caminos: equivocación del arte sacro medieval, especialmente el gótico, expresión de fe e identidad; lo maravilloso medieval, monstruos, criaturas míticas, leyendas y mitologías, como la nórdica; folclore, tradiciones y costumbres, leyendas, mitologías nacionales; exotismo, pues lo exótico tiene que ver con lo de afuera; orientalismo y culturas primitivas, miren ahí, culturas indígenas americanas; revolución y nacionalismo, historia nacional, valores revolucionarios y héroes caídos. Y los temas oníricos, pues los poetas hablaban de sus sueños, de sus pesadillas y de criaturas fantásticas que los atormentaban. Inquietudes existenciales, es decir, ellos tenían problemas por vivir, ¿cierto? Manifestaban su tristeza. Todas sus obras, pues, encontramos el melodrama, el amor, las pasiones, la muerte. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, aquí podemos decir algo. La literatura, al igual que la música, se percibía como un arte de interés público al colindar con los valores del creciente nacionalismo. Por ello, defendía la supremacía cultural de la lengua vernácula, es decir, de la lengua propia de un país o de una región, a través de la literatura nacional. Asimismo, o también, pues, los escritores incorporaron la herencia popular a los temas y estilos de la literatura, en desafío a la cultura aristocrática y cosmopolita. Un rasgo distintivo del movimiento literario romántico fue la aparición y desarrollo de la ironía romántica, que atravesó todos los géneros literarios. También hubo mayor presencia del espíritu femenino. En poesía se valoró la lírica popular y se desecharon las reglas poéticas neoclásicas. En la prosa aparecieron géneros como el artículo de costumbres, la novela histórica y la novela gótica. Fue también un periodo extraordinario para el desarrollo de la novela por entregas, novela de folletín. Entonces, ya después del realismo, pues después del romanticismo, surgió otro movimiento como que diciendo: pongamos los pies en la tierra, y fue conocido como el realismo. Es una tendencia estética y artística que aspira a la semejanza lo más exacta posible entre las formas de arte y representación y la realidad misma que las inspira, es decir, una tendencia que valora el parecido de una obra de arte para con el objeto real que representa. Ustedes leen novelas del romanticismo y lo que van a encontrar es lo real, es decir, lo que quiere plasmar el autor es eso, ¿sí? Su afán es verista o de verosimilitud. El realismo literario se opone directamente a la literatura fantástica. Hace un uso minucioso de la descripción. Al leer una novela, pues como las de Balzac, ustedes van a encontrar el retrato, la prosopografía, la etopeya, todo, la cronografía, todos esos elementos que hacen que la novela, pues, vea uno un cuadro ahí para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones. Todo eso exponen problemas políticos, sociales, psicológicos. El lenguaje utilizado en las obras abarca diversos registros y niveles de lenguaje, ya que expresa el habla común, pues pone a hablar a los personajes tal y como hablan en su época, ¿sí? Que son complejos, evolucionan. Ustedes van viendo en las novelas del realismo que los personajes van evolucionando. Las obras muestran una relación mediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponentes. La historia también muestra a los personajes como testimonios de una época, una clase social. Balzac, pues las novelas de Balzac son ricas en eso. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. Entonces, al leer una obra del realismo, pues encontramos que verdaderamente el mundo está vuelto nada, que sigue la pobreza, la miseria, el dominio de los más poderosos. Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible. Miren acá un ejemplo en la pintura. El naturalismo. Bueno, ya cuando hablamos de naturalismo en el siglo XIX, miren lo que hemos recorrido.
Siglo XIX es una definición filosófica, un movimiento filosófico, literario y artístico que expone una interpretación certera y absoluta de la realidad, pero destacando en su totalidad que la naturaleza es el principio de todo aquello que es real y existente. El naturalismo va de la mano con el realismo también, ¿cierto? Lo pueden ver. Miren los autores. Unos ojos azules, lejos del mundanal ruido y domicilio, de Thomas Hardy, un escritor inglés, y Germinal y Nana, de Émile Zola. Características: se contrapone al romanticismo. Lo mismo va a pasar con el realismo, va a contraponer. Este movimiento, al igual que el realismo, rechaza la evasión propia del romanticismo, enfocándose en la realidad material y cotidiana, a veces en forma grotesca en cuanto al tratamiento de algunas temáticas. El realismo no da un tratamiento grotesco a los temas. Falta y albedrío, es decir, el individuo, el personaje que aparece en el naturalismo está atado, está amarrado, se caracteriza por presentar al ser humano como determinado por la herencia genética, es pobre, va a morir pobre, y por la influencia del medio en el que vive, ya sea para su elevación o su sobajamiento, sin que el hombre tenga libre albedrío. Es descriptivo, lo mismo que el realismo. Hay pues se presentan las descripciones de manera muy minuciosa de los personajes, del lugar, todo eso. Las temáticas son mórbidas o patológicas, ¿sí? Donde se encuentran, digamos, personajes que sufren de alcoholismo, mujeres prostituidas, niños trabajando en las misas, lo que ustedes van a ver en la sociedad. Si ustedes leen una novela del realismo, pues van a encontrar personajes de la alta sociedad que viven muy bien, que aspiran a elevar mucho más, o personajes que quieren subir mucho más, que son arribistas, mientras los que vamos a ver en el naturalismo, pues los vamos a encontrar en las minas, en el campo, trabajando duro, aguantando hambre, enfermos y llevados del carajo. Hay una crítica social en sus temáticas, ¿sí? Es hasta, pues, lo que busca es eso, que los lectores tomen conciencia sobre una realidad, ¿sí? Bueno, aquí vemos un cuadro propio de esa época y tendríamos el simbolismo que aparece a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El simbolismo literario fue un movimiento estético que animó a los escritores a expresar sus ideas, sentimientos y valores mediante símbolos o de manera implícita, más que a través de afirmaciones directas. Los escritores simbolistas proclamaron que la imaginación era el modo más auténtico de interpretar la realidad. Se encuentran imágenes opuestas a la realidad visible, por lo tanto hay una realidad escondida que se basa en los sueños. Los cuentos de Edgar Allan Poe, El gato negro, ¿sí? Los poemas de Baudelaire, Las flores del mal, Una temporada en el infierno, todo eso es simbólico. Todo tiene un alto contenido espiritual y religioso. Y también es emocional, utiliza el subjetivismo, lo irracional, la fantasía, la intimidad y el uso de símbolos para comunicar emociones. Este movimiento está en contra de los valores del materialismo y el pragmatismo, busca la verdad universal. Miren aquí un cuadro propio del simbolismo, miren cómo el arte cambia, la literatura cambia también, todo va cambiando. Todo. Y ahora vamos a lo que es el modernismo que se da durante el siglo XIX y el siglo XX, término que se aplica en referencia a distintos movimientos, en especial a la corriente de renovación artística que se desarrolló entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XX en Europa, y comienzos del siglo XX en Europa y también en América Latina. La alza del modernismo se encontraba en una intención rupturista con los estilos predominantes de la época, es decir, había que romper con el romanticismo, había que romper con el realismo y con
con el simbolismo también y con el naturalismo. Había que romper con ellas. La búsqueda de una nueva estética inspirada en la naturaleza y con elementos de la revolución industrial marcó el cambio de paradigma. Ya estamos en el siglo XX, ya hay máquinas, ya alguien está tratando de inventar una nave que vuela y va a volar. Preciso, y miren la época que estamos hoy en día y todo ha cambiado. El modernismo intentaba acercar la belleza artística a los objetos cotidianos, de modo tal que el arte fuera accesible a todas las clases sociales. No apelaba a las técnicas de producción masiva. Autores de Rubén Darío, con prosas profanas, cantos de vida y esperanza, Azul, Mi poesía de José Martí, Cuba, Rubén Darío era de Nicaragua, José Asunción Silva, colombiano, ¿sí? Las montañas de oro, Las horas doradas y el libro fiel. Tenía una actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo. Buscaba lo mejor, la búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes. Se tiene fidelidad a las grandes estrofas clásicas, como las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo. Se da cabida a la mitología y el sensualismo. Hay una renovación léxica del uso de helenismos que vienen de Grecia, y hay una adaptación de la métrica castellana a la latina. Hay un culto a la perfección formal con poesía serena y equilibrada. Aquí vemos un ejemplo del modernismo en Van Gogh. El vanguardismo pues ya llegamos al siglo XX, que se produce durante la Primera Guerra Mundial para designar una serie de inquietudes artísticas que se situaron en la avanzadilla cultural del momento. El vanguardismo significó uno de los momentos de mayor unidad entre los artistas europeos que se proyectaron hacia la construcción de una nueva cultura y por tanto de una nueva sociedad. Pero el vanguardismo no fue ni mucho menos una tendencia unitaria, sino que estuvo formado por una gran cantidad de movimientos, cada uno de ellos con peculiaridades, intenciones y técnicas propias. Lo que tuvieron en común fue el deseo de crear un arte radicalmente nuevo y que rompiera definitivamente con el realismo. Ahí sí, escriba lo que quiera, lo que le venga en la mente, ¿sí? Ahí sí hubo una ruptura total. Lucha contra las tradiciones, audacia y la libertad de la forma, el carácter experimental y la rapidez con que se suceden las propuestas, unas tras otras, conciencia social, porque los escritores de esa época estaban en contra de la guerra, se enfrentaban contra el poder, ¿sí? Autores: León Felipe, español, libro de poemas de García Lorca, y Hemingway, Adiós a las armas. Aquí vemos un ejemplo del vanguardismo en el arte, Picasso. Géneros literarios, pues ya vimos que existe el narrativo. En esta categoría se agrupan todos los relatos, historias, narraciones de acontecimientos y acciones realizadas por personajes en un lugar, tiempo y espacio determinado. Y está el lírico, que es la poesía, que agrupa todo lo perteneciente a la lira o la poesía propia para el canto. Actualmente se utiliza dicho concepto para definir las composiciones poéticas, cuya característica principal es que son textos de carácter subjetivo. La lírica puede estar escrita en verso, es decir, en frase sujeta a ritmo o melodía, o en prosa poética. Un aspecto importante de la lírica es la expresión de sentimientos a través de figuras literarias o retóricas. Y está el dramático, que representa acciones, episodios o conflictos de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes, los textos de teatro. Este género está destinado a ser representado, por lo que abarca todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra de género dramático, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario ante unos espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por los actores que encarnan a los personajes y que son conducidos por un director. Unas frases buenas como para que tengamos en cuenta de lo que es la literatura. Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y
y digeridos, perdón. Allí donde se queman los libros se acaba por quemar a los hombres. Amar la literatura es tocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Ante ciertos libros uno se pregunta quién los leerá, y ante ciertas personas uno se pregunta qué leerán, y al fin libros y personas se encuentran. Aprender a leer lo más importante que me ha pasado en la vida. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Cuando digo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. Preguntas tipo IFES. Aquí tenemos una pregunta de un texto de Rubén Darío. Observen, allá lejos, en la línea como trazada con un lápiz azul que separa las aguas y los cielos, se iba hundiendo el sol con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas. Miren el lenguaje que utiliza, ¿sí? Como un gran disco de hierro candente. Ya el muelle fiscal iba quedando en quietud. Los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas hasta las cejas, dando aquí y allá sus vistazos, inmóvil el enorme brazo de los pescantes. Los jornaleros se encaminaban a las casas, el agua murmuraba debajo del muelle y el húmedo viento salado que sopla de mar afuera a la hora en que la noche sube mantenía las lanchas cercanas en un continuo cabeceo. Bueno, en el texto de Rubén Darío se describe poéticamente, miren, allá lejos, ¿sí? Está hablando malecón, bulevar, el inicio de una jornada, el ocaso de un puerto. Entonces cuando dice por allá, se iba hundiendo el sol, ¿sí? La clave es la de el ocaso de un puerto. Es un tipo de pregunta nivel 1. Los eventos narrados, se iba hundiendo, ¿sí? El sol. Entonces es el ocaso, la caída del sol. La otra, los eventos presentados en el fragmento forman parte de algo que el narrador, si decimos cuestionó, no. Entonces más bien observó. La respuesta es la B. Esas son las voces o situaciones presentes en un texto. Y en la última, una característica del modernismo que se evidencia en el texto 4 o en ese mismo texto es la A, una emotiva descripción de la naturaleza y lo cotidiano. Es una pregunta de nivel 2. Gracias por la atención prestada y que tengan feliz día.